se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Padre nuestro que estás en el cielo, su nombre sea glorificado ahora y siempre. No merecemos, Señor, tantos privilegios, pero merecemos la bondad que has tenido para con nosotros. Humildemente pedimos el perdón de nuestros muchos pecados. Dedicamos nuestras vidas enteramente a su servicio y presentamos la programación de esta fecha para que el Espíritu Santo pueda moverse en medio nuestro y podamos entender el propósito de vida que tienes para cada uno de nosotros. Así es que nos entregamos totalmente, Señor, a su voluntad y a su discreción. Oramos conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues a todos Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Esta noche queremos hacer un estudio exegético de las Escrituras, quiere decir, vamos a explicar porciones escriturales. La Biblia misma es su propio intérprete, así es que nosotros vamos a hacer simplemente los moderadores, pero la palabra de Dios a través de su Espíritu debe ser quien nos enseñe. El tema de la noche, como se ha promovido ya, es a todos se han unido. Y nosotros, todos se han unido. Y entonces la pregunta, ¿y nosotros? Quiero antes de abrir las Escrituras, darles un comentario, mis amados hermanos. A nosotros que, como dice Pablo, nos ha alcanzado el fin de los siglos. Nosotros que estamos en los portales mismos de la ciudad eterna. A nosotros que vivimos en una época que Daniel y los profetas todos del Antiguo Testamento, los apóstoles, Juan el teólogo, quisieron haber vivido. A nosotros nos ha llegado esta verdad de vivir y de ver los acontecimientos previos al retorno de Cristo. Y honestamente, su servidor, quien es un hombre maduro de edad, tal vez para muchos jóvenes, seré yo que les digo, un viejito tal vez, 50 años transitando en el camino del adventismo, y les puedo testificar con toda honestidad que en ninguna época de estos 50 años, mis queridos amigos y hermanos, nunca en estos 50 años había visto tantas dificultades, tantas desavenencias, tantos conflictos dentro del profeso pueblo de Dios, que incluyase los hermanos de los templos. Estoy también incluyendo a los hermanos de ministerios de sostén propio. Jamás había contemplado en ninguna etapa de mi vida, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi pubertad, ni en mi juventud, y ahora en mi edad madura,
tantos conflictos internos, tantas posiciones doctrinarias encontradas, tantos debates enconados, tanta rivalidad, tantas diferencias de criterios y posiciones en cuanto a las enseñanzas bíblicas, los dogmas, tantas posturas contradictorias. Jamás, hermanos amados, y se lo digo con toda honestidad y sinceridad, había contemplado algo semejante, habiendo visitado varios países y he estado en 4 universidades adventistas, donde obviamente por la naturaleza misma de la formación académica se encuentra uno con debates, con posturas, con enseñanzas, con análisis, pero ni siquiera en esos centros académicos había visto jamás tantas posiciones encontradas y tantas ramificaciones de la verdad. Quisiera estudiar con ustedes un poquito acerca de la posición de los apóstoles en la naciente iglesia cristiana. Y para ello vamos a utilizar el evangelio tal vez menos usado de los 4 evangelios que presenta el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero es tal vez Marcos el evangelio menos usado. Así es que, o menos citado tal vez, porque generalmente nos basamos bastante en Mateo, en Lucas, se habla mucho y se menciona bastante a Juan, pero Marcos no en la misma proporción que los demás. Y quisiera invitarles a que hagamos un estudio de algunos capítulos, algunas porciones de Marcos. Les invito a que leamos el capítulo 9 de Marcos, el versículo número 2. Pienso que vamos a extraer lecciones importantes esta noche con la ayuda del Señor. Dice la palabra escritural inspirada, citamos Marcos 9:2. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hacemos un alto aquí para explicar brevemente el incidente, el fenómeno de la transfiguración que marcó la vida de estos discípulos especiales, Pedro, Jacobo y Juan. El Señor los tomó a ellos de entre los 12, los llevó a un monte alto y allí asumió la forma espiritual, se transfiguró, dice la Biblia, asumiendo pues una naturaleza totalmente distinta de la que ellos estaban acostumbrados a mirar. Sin embargo, el caso que nos ocupa en este momento no es la presentación del cuerpo glorificado de Cristo y la transfiguración. Nosotros queremos simplemente hacer referencia a este evento porque queremos enfatizar qué estaba ocurriendo mientras Jesús tomaba a 3 de los 12, qué estaba ocurriendo abajo del monte con los otros 9 discípulos. Así es que vamos a leer el versículo número 14, siempre en el capítulo 9 de Marcos. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Perdón. Cuando Cristo baja del monte de la transfiguración, donde se había glorificado su cuerpo, encuentra que los 9 discípulos que habían quedado abajo estaban enfrascados en una discusión profunda con la multitud
Entre ellos se cita a los escribas. El versículo 16 dice, y él les preguntó, Jesús les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están discutiendo ustedes? Les pregunta Cristo a los 9 discípulos. La Biblia refiere que los discípulos hicieron mutis, quiere decir se quedaron en total silencio. Una pregunta de Jesús a la cual no tienen respuesta los discípulos, pero alguien respondió la inquietud o la pregunta de Cristo. Uno de la multitud, de acuerdo al versículo 17, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, o sea, poniéndose rígido, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué vergüenza, hermanos. Aquí está la élite que acompaña a Cristo, 12 hombres selectos que acompañan a Jesús en su naciente ministerio. Hay una confrontación ahora con los inconversos, con los mundanos, con los que no estaban en la iglesia, entre ellos pues gentiles, y le solicitan un trabajo de ministración al equipo de trabajo de Cristo conformado por estos 9 discípulos. Sin embargo, el fracaso fue total y rotundo de parte de los discípulos al punto de que comenzaron a recriminarle y acusar a los discípulos de su incapacidad, de su ineptitud de poder cumplir con el pedido que se le estaba haciendo. ¿Y cuál era el pedido? Como la Biblia misma refiere, un muchacho poseído con un demonio, y a la solicitud de los familiares del joven, los discípulos se muestran completamente incompetentes. Obviamente que el capítulo continúa diciendo que Jesús interviene y eventualmente resuelve la situación, echa fuera el demonio y el joven vuelve a la normalidad. Pero lo que nos interesa aquí enfatizar es la incapacidad de parte de los discípulos. El versículo 28 refiere, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquí ahora son los discípulos que le preguntan a Jesús. Recuerden que en principio Cristo les había preguntado, ¿qué estáis discutiendo? ¿Qué disputan ustedes aquí? Que veo toda esta algarabía, todo este alboroto. Los discípulos callan y no responden. Ahora son ellos los que les preguntan a Cristo, ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio? Cristo sí responde y en el versículo 29 les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este mismo relato aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y lo rinde de la siguiente manera, por vuestra falta de fe o por vuestra incredulidad no pudisteis hacerlo. Cuando leo el libro El deseado de todas las gentes, comentando este incidente, aparece un aporte muy interesante, el cual yo quisiera compartir con mis hermanos en esta hora. Esto es lo que dice la palabra. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas en que se encontraban los discípulos, habían emprendido el conflicto
con Satanás. Hermanos amados, dice aquí el deseado de todas las gentes, en la página, creo que no les di la página, ¿verdad? La página 397, el capítulo Nada os será imposible, que cuando Cristo selecciona a Pedro, Jacobo y Juan para que le acompañasen al monte donde se transfiguró ante ellos, los 9 que quedaron a la falda de la montaña debajo comenzaron a manifestar celos y envidia porque no fueron ellos seleccionados. Entonces comenzaron a disputar y a murmurar y a criticar la selección que Jesús había hecho de Pedro, Jacobo y Juan. Y en medio de esa disensión y de ese espíritu amargo, de ese espíritu de rebeldía en que estaba en ese momento, es cuando aparece la ocasión de ministrar a un joven poseído por el enemigo, un endemoniado, y obviamente ya sabemos el resultado, fracaso rotundo. Dice aquí la lectura que acabamos de citar, que en medio de esa situación querían ellos entonces enfrentarse al demonio, lo cual es totalmente imposible que en esa condición pudiesen tener éxito. La palabra dice que en el versículo 29, ese género con nada puede salir sino con oración y ayuno, o sea, con una actitud de conexión con el cielo. Les pregunto yo a la iglesia del aire en este momento, ¿piensan ustedes que los 9 que fracasaron en su empresa de sacar el demonio de este muchacho, tenían ellos un espíritu de oración? ¿Estaban tan apegados al Señor en su vida devocional que estaban practicando de manera regular el ayuno y la oración para tener poder del cielo? Obviamente que no, ni ayunaban, hermanos, ni oraban tampoco. Seguimos la narrativa en el capítulo 9 de Marcos y un poquito más adelante, en el versículo 33, dice la palabra, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Después del incidente, Cristo camina con sus discípulos rumbo a Capernaum, y aún a pesar del fracaso que ya habían tenido con el joven endemoniado y la burla que fueron sometidos por los que disputaban con ellos, la gran multitud, incluyendo allí a los familiares, a los escribas de la época y los familiares del joven, porque recibieron ellos burlas y por supuesto oprobio. La causa fue mancillada y se presentó el evangelio como ineficaz, impotente de realmente ministrar a la sociedad. Que eso es lo que pasa cuando la iglesia no tiene el poder, no tiene la fuerza, no tiene el empoderamiento de lo alto. Sencillamente es vituperada la causa porque nos presentamos ante la sociedad como personas incapaces. El evangelio luce débil, incapaz de resolver los problemas de la gente. Pero el problema no es el evangelio, el problema es el canal a través del cual se está tratando de ministrar. Es que yo, un canal sucio, que no tengo el hábito de la oración y del ayuno, no tengo la conexión con el cielo, el Señor no me puede usar como instrumento. Entonces la causa del Señor es vituperar. En el versículo 33, volvemos a leer, dice que llegando a Capernaum el Señor les pregunta qué estaban discutiendo ustedes en el camino. Por segunda ocasión hay una pregunta de parte del Señor que no recibe respuesta, porque el versículo 34 dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre ellos quién habría de ser el mayor. Así es que lo que ocurre, mis queridos amigos y hermanos, cuando la persona no tiene el poder de lo alto y no está siendo dirigida por el Señor, realmente nosotros no tenemos respuestas para Jesús, ni tampoco tenemos respuestas para la sociedad. No tenemos nada que ofrecer, ni siquiera una respuesta. Cuando Cristo bajó del monte, les hizo una pregunta, ¿qué están disputando con ellos? Y ellos hicieron silencio.
Ahora otra vez el Señor les dice qué venían discutiendo en el camino, y por segunda vez una pregunta de Jesús queda sin ser respondida. Cuando no tenemos el Espíritu de Cristo, sencillamente nosotros no tenemos respuesta, ni tenemos una respuesta para el Señor, ni tenemos que decirle nada al Señor, porque estamos totalmente desalmados, pero tampoco tenemos respuesta para la sociedad. Ellos callaron porque habían estado discutiendo cuál de ellos sería el mayor. Entonces Jesús les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La palabra allí, servidor, es la palabra griega diaconó, de donde viene la expresión, la palabra que utilizamos para servidor, que es la palabra diácono. Siguiendo en el libro de Marcos, que tiene historias tan interesantes y narradas de una forma un tanto diferente de los otros evangelios, en el capítulo 10, versículo 35 y siguientes, aparece el incidente de Santiago y Juan y su extraña petición. Dice el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. En el Evangelio de Mateo refiere que esta petición inclusive fue patrocinada por ellos, pero usando a la madre de ellos para hacer este pedimento. Y nosotros también sabemos que esto produjo pues la indignación de los demás, dice el versículo 41. Estoy leyendo en Marcos 10. Cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Otra disputa ahora entre ellos. Primero los discípulos habían estado peleando con los gentiles, con los de afuera. Luego, en el camino a Capernaum, pelearon entre ellos. O sea, no solamente pelean contra los inconversos, sino que se pelean entre ellos. Me parece un poquito, ¿verdad?, a los hermanos de la verdad presente. No solamente nos peleamos contra los que están en los templos, sino que entre nosotros mismos también nos estamos peleando. La resultante de todo esto, hermanos, es una sola cosa: debilidad e incapacidad para el cumplimiento de la misión. No es posible el cumplimiento de la misión de manera exitosa mientras estemos en disputas estériles con los de afuera, como estaban los discípulos, pero también peleándose entre ellos mismos, teniendo envidia cuando el Señor selecciona a aquel o aquella para una obra particular, y a mí no me llevaron al monte de la transfiguración, y me quedo murmurando y chismeando y quejándome porque el Señor los escogió a ellos, que no son mejores que yo, ni son más talentosos que yo, mientras a mí aquí me deja abajo. Y cuando aquí entonces Jacobo y Juan hacen el pedimento, los 10 le cayeron arriba, se puede decir de alguna manera, y comenzaron a incriminar a aquellos dos porque le hicieron este pedimento a Jesús de sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha. Hermanos, con esta actitud, ustedes pueden suponer lo que representaba entonces la causa del Evangelio en ese tiempo. Como hemos dicho, estaba en esa perspectiva el Evangelio, pues pronto a fracasar en todo lo que tenía que ver con la misión a ser realizada. La perspectiva era de fracaso. Más adelante, en el mismo libro de Marcos, vamos a citarlo otra vez, esta vez el capítulo número 14, un poquito antes ya de los momentos de la pasión de Cristo, cuando el Señor Jesús está orando en el Getsemaní, e invita nuevamente a sus discípulos a que le acompañen, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los mismos personajes de la transfiguración. De alguna manera el Señor está tratando de darle lecciones particulares a estos hombres para una misión específica. Y en el versículo 34 del capítulo 14 rinde la Biblia lo siguiente: y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Cuando vino
a los discípulos en el versículo 37, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Así que, hermanos, me detengo aquí brevemente para hacer un cortito comentario. La clave para ser victoriosos está en mantenernos conectados con la fuente de poder a través de velar y de orar, o sea, una comunión íntima con el Señor. Sin mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y dice que por segunda vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez, en el versículo 40, encuentra a los discípulos durmiendo. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Llega un momento en que sencillamente no hay por qué continuar en actitud de vigilancia, porque o ya llegó la hora de la crisis o sencillamente se acabó la oportunidad de hacerlo y terminó la prueba. Como consecuencia de ello, en el versículo número 50 de este mismo capítulo refiere la palabra: entonces todos, y quiero enfatizar la palabra todos, los discípulos huyeron. Hermanos, cuando no hay una actitud de oración, de meditación, de velar, de ayuno, repito, no hay éxito en la misión. Y sencillamente los discípulos se les entró el espíritu de cobardía y todos huyeron. Enfatizamos siempre la negación de Pedro, pero la Biblia refiere que los 12 discípulos, todos, en un momento determinado, le dieron la espalda al Señor Jesús, a su maestro, a su amigo personal, a el rabí, quien los había conducido, y le abandonaron los 12. Bueno, en el caso de Judas ya nosotros sabemos inclusive el traidor que llegó a suicidarse, Pedro la gran negación, pero el resto de ellos también abandonó a su Señor. ¿Cuáles fueron las causas de esta actitud de derrota de los discípulos? Bueno, como hemos estado estudiando hasta este momento, la falta de conexión con el Señor, disputas internas unos con otros que no les permitieron a ellos el cumplimiento de la misión como el Señor se las había señalado. En Juan, el capítulo número 16, y seguimos con nuestro estudio bíblico, el Señor habla muy directamente en relación con la función que debían ellos realizar, y guiados por el Espíritu Santo podrían tener éxito, pero sin el Espíritu Santo estaban abocados a un rotundo fracaso. Dice el Señor, hablando de la obra del Espíritu Santo en Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo les dice, en la condición en la que ustedes están, no pueden asimilar todo el cuadro de información, todo el concepto doctrinario, no lo pueden ustedes manejar. No es el tema de la noche, pero ustedes recuerdan inclusive que en un momento cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, ellos lo confunden y dicen, es un fantasma, es un espíritu. Y yo me pregunto, la iglesia de Jesús de aquellos días, los discípulos, el cuerpo de estudiantes de teología, por traerlo a un concepto moderno, ¿cómo puede ser que aún después de la resurrección de Cristo, este grupo de hombres que durante 3 años y medio estuvo con Jesús, sigan creyendo en fantasmas? ¿Cómo puede ser que ellos todavía tenían el concepto de la inmortalidad del alma, de la inmortalidad del alma y el estado de los muertos lo tenían difuso, esa enseñanza, esa doctrina? ¿Cómo podría ser? Aquí Cristo dice, hay muchas cosas que tengo que deciros, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Están tan inmaduros
que no pueden aceptar, no podrían asimilar todo el cuadro doctrinario, no puedo ir a cosas más profundas, porque no van a entenderlo, ustedes no pueden soportar esa carga. Ahora nosotros, a veces con nuestro estado de humanidad, nuestros caracteres tan defectuosos, nuestras actitudes tan desviadas, nuestra alimentación tan contraria a lo que el Señor nos ha indicado, pretendemos llegar a las profundidades del conocimiento de Dios con temáticas que tal vez la eternidad nos las va a revelar. Y dice Deuteronomio, ustedes conocen el conocidísimo Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las revelar a nosotros y a nuestros hijos. Pero ocurre que ahora hay temas sumamente profundos de la eternidad o de los misterios intrincados de la personalidad de Dios, y nosotros entramos a debates estériles y desaforamos, hermanos, presentando argumentos y textos de acuerdo a lo que es nuestra supuesta capacidad intelectual, y leemos una cita, la aplicamos a nuestra manera y forma, confrontamos a los demás, y hay de aquel que piensa diferente a nosotros, porque inmediatamente es un anatema, es un apóstata, y eso nos lleva inclusive a enemistarnos con nuestros hermanos. En los últimos 2 años, tal vez, las mayores discusiones que he presenciado son confrontaciones entre hermanos por temas que tal vez no edifican a la manada como debería edificarnos los conceptos clarísimos que ya han sido establecidos, y preferimos entonces rebuscar de aquí y de allá posiciones muy aisladas, en los cuales, por cierto, a veces la señora White ni siquiera los tocó a profundidad, pero ya nosotros corremos más rápido que el profeta, le hemos pasado en avance a la revelación escritural inspirada, y pretendemos sumergirnos en profundidades que los mismos profetas bíblicos no llegaron, y nosotros la traemos aquí, presentamos esas posturas, esas posiciones que pretenden arrojar mucha luz, y inmediatamente entonces la confrontamos con la posición de otros, y si no coinciden con las nuestras, sencillamente los avasallamos y los dejamos de lado. Pero lo peor no es eso, lo peor es que he visto tantas discusiones entre hermanos que llegan al término no simplemente de lo que es un estudio sano, interesante, profundo, que cabe y es positivo hacerlo en el Espíritu de Cristo, sino, hermanos, que se han llevado estas cosas a lo personal, al punto de que más de uno ha terminado enemigo, y sácame del chat y no te hablo más, y con palabras hirientes, y sin embargo pretendemos nosotros ir al cielo cuando usamos un lenguaje soez, devastador, simplemente porque el otro los mira diferente, o porque los conceptos de aquel no me lucen ajustables a mi manera de pensar, y entonces sencillamente yo arremeto contra él de una manera feroz, y todavía, hermanos, pretendemos tener el Espíritu de Cristo. No pienso que en semejante actitud pueda venir mayor luz, porque Cristo dijo, no puedo presentarles más argumentos, hay muchas cosas que ustedes no pueden soportar, mas cuando venga el Espíritu de verdad, entonces será cuando podrán entender ciertas cosas. Miren entonces la actitud de los discípulos una vez venido el Espíritu Santo, de acuerdo a como lo refiere la palabra del Señor, porque en Hechos, capítulo 2, aparece entonces la manifestación gloriosa el día de Pentecostés, el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué había pasado con los 10 que estaban criticando a los 2 que pidieron posición al lado de Jesús? ¿Qué había pasado con los 9 que estaban criticando a los 3 a los cuales Jesús escogió? ¿Qué había pasado con los 12 que en el camino se estaban disputando posiciones? Porque de pronto ahora, en el capítulo 2, versículo 1, aparece que estaban todos unánimes
y juntos. Esta palabra implica no solamente cercanía física, sino unidad de criterio y de concepto. Sencillamente, hermanos, ellos tuvieron 10 días en lo que se llamó el aposento alto, en un período de conexión directa con el Señor, donde comenzaron a reconocer cada uno sus limitaciones, donde cada uno ahora entendía que el otro era superior y donde cada uno entendía que el Señor y Maestro de todos ellos era Cristo Jesús y ya ninguno pensaba tener supremacía. ¿Qué ocurrió entonces? Como sabemos de los versículos 2 hasta el 4, que vino la manifestación gloriosa en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, y cumpliendo la promesa también de Marcos 16:17, que cuando viniera el Espíritu Santo hablarían otras lenguas, otros idiomas. Y también en el capítulo 2, más adelante dice, el versículo 42 y siguientes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué experiencia tan diferente a la que habían vivido antes de ese aposento alto. Así que no había entre ellos, ahora leo el capítulo 4, versículo 34 y siguientes, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y el capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, al tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían en Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora sí que los espíritus inmundos y las personas endemoniadas eran sanadas por los discípulos, y aún dice que la sombra de Pedro pues los curaba. Qué diferente el resultado en la misión de este cuadro que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2 y siguientes, a las vergonzosas escenas de fracaso rotundo que aparecen antes de la experiencia de Pentecostés de parte de los discípulos. Quiero decirles, mis queridos amigos y hermanos, que lo propio ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Estas cosas que están plasmadas en las Escrituras y que estamos estudiando es un reflejo de lo que puede ser exactamente la vida nuestra, dependiendo de cómo nosotros nos relacionemos con el Señor, podremos o no cumplir la misión. Si de alguna manera nosotros estamos en disputas estériles, sepamos sin mayor estudio ulterior que estamos confinados a un fracaso rotundo, no solamente en el cumplimiento de la misión, sino inclusive en nuestra propia vida espiritual. Últimamente, en los grupos de chateo, por ejemplo, de WhatsApp, en diferentes medios de redes sociales, ha habido una álgida, profunda discusión sobre el tema que tiene que ver con la divinidad. Se escucha un poquito lejos.
Hello. Ok. Yo no me he movido del lugar donde estoy. No sé si es tal vez la señal. Espero que se esté escuchando mejor ahora. ¿Sí? Ay, Hello. sí, está bien. Bueno, seguimos tratando. Estamos diciendo, mis queridos amigos y hermanos, que ha habido unas discusiones innecesarias. Unas discusiones Se oye bajito. les llamo. Hello. Aló, hermanos amados. Sí. Bueno, trataré de subir un poquito la voz, entonces. Vamos a ver. ¿Me están oyendo mejor ahora? Sí, Hello. estamos bien. Si por alguna razón el volumen baja, pues me van a saber para hacer algunos correctivos aquí. Les estaba diciendo, y vuelvo a retomar la idea, de estas discusiones innecesarias alrededor de puntos conflictivos muy profundos. Y déjenme decirles, por ejemplo, el caso de la esencia, la personalidad, la naturaleza del Espíritu Santo, el caso de la deidad, de la divinidad, de la llamada Trinidad, que ha sido ahora el tema de disputa. Y entonces están las acusaciones y de alguna forma las personas tienen algunos conceptos de el Dios único, se les llama unitarios. Si interpretan la posición del Padre, Dios y del Hijo, entonces los tales ya tienen el calificativo de dualista, traído del concepto del yin yang, ¿verdad? Y entonces, si creen en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, entonces son unitarios. Así que están los unitarios, uno, están los dualistas, dos, y están los trinitarios, tres. Y es todo un serial de conflictos profundos que en más de una ocasión yo no he visto nunca, hermanos, que de esto se saque una posición de creencia. No veo que nadie esté más cerca del Señor, nadie ha experimentado con estas discusiones tan terribles un reavivamiento y una reforma. Lo que sí he visto es muchísimas ofensas, lo que sí he visto es amigos separarse de los amigos, hermanos, las acusaciones de que tú eres un pagano, de que tú tienes un concepto de ateísmo, de que tú no estás adorando al Dios correcto como es, de que tú tienes un concepto judaizante, de que tú no has conocido al Dios verdadero, de que tú todavía eres un ariano de Ario, ¿verdad? Los arrianos de allá, de las tribus bárbaras, o si no eres un católico romano y tú eres un jesuita y todavía tienes los conceptos del pentecostalismo. O sea, cada cual defiende su territorio y percibe que todo aquel que no piensa exactamente como él debe, pues es un apóstata declarado que debe ser, como algunos una vez me dijo, no lo saludan ni le digas bienvenido, y aplican el texto, ya dejas de ser mi amigo y dejas de ser mi hermano. Y a todo esto, mis queridos oyentes, el enemigo ha sacado ventaja y la misión se estanca, como se estancó la misión de los discípulos que no pudieron sacar a los demonios, como se detuvo la misión de los discípulos que no pudieron dar un testimonio eficaz y recibieron vituperio y burla, como ocurrió con los discípulos que no pudieron ni siquiera acompañar a su maestro en el momento de mayor agonía, como ocurrió con los discípulos que corrieron despavoridos y temerosos en el momento de la crisis, porque no tenían el poder de Dios y más bien se acobardaron dejando a su maestro solo y negándole cobardemente. Lo mismo y lo propio ocurrirá con este pueblo en medio de estos debates donde queremos correr más rápido que el profeta. El 25 de mayo de 1995, el Papa Juan Pablo II, quien en ese entonces pues estaba al frente
de la Iglesia Católica Romana, escribió la encíclica papal llamada Unum Sint, que quiere decir que todos sean uno, basado en el capítulo de Juan, capítulo 17, el capítulo 17 de Juan, y la oración de Cristo antes de su padecimiento en la cruz. Allí, el obispo de Roma, el entonces obispo de Roma, Juan Pablo II, hace un llamado a la unidad al mundo cristiano. Ya esta unidad se había fomentado desde el 1962 hasta el 1965 con el Concilio Ecuménico Vaticano II. Conocemos la historia de cómo desde esa época cada año pues se hacían gestiones e intenciones de unificar a la religión católica con las denominaciones cristianas evangélicas, antes llamadas protestantes, hasta que ahora reciente, el año 2016, se firma el acuerdo entre luteranos y católicos, donde todo queda sellado para la unidad, confirmándose ahora en este 2017 con una reunión de representantes de todas las grandes congregaciones norteamericanas, lo que ocurrió allá en Kansas City, 24 y 26 de octubre, con el lema Kairos, ha llegado la hora de la alianza. Las huestes del mal han unificado sus fuerzas, las huestes del mal se han apoderado de las armas de guerra y las han puesto en una misma dirección, pero entre ellos se han unificado alrededor de sus conceptos para atacar al pueblo de Dios. Lo triste del caso es que están encontrando a un pueblo de Dios dividido y debilitado, y la estrategia del enemigo ha sido precisamente diezmar nuestras fuerzas, ponernos a discutir entre nosotros para distraer la atención que debemos poner en la dependencia del Altísimo, y así las cosas, la embestida de las olas furiosas puedan hacernos caer y destruirnos. Es verdad, hermanos amados, que la verdad debe ser investigada. Es verdad que hay puntos de doctrina que ameritan que vayamos profundo a ellos, y que la verdad no se le quita ningún pedazo, se le quita la verdad por ser investigada. Y es lógico y es necesario, es importante que nos aboquemos a un estudio humilde, profundo de las Escrituras, para escarbar en esa mina los tesoros ricos de la palabra. Lo que no está correcto es la metodología con la cual la hacemos, donde nos creemos depositarios exclusivos de la verdad, y hay de aquel que no piense como yo, porque inmediatamente lo tachamos de lo peor, de hereje, de infiltrado, de Illuminati, de jesuitas, de apóstatas, de un contrario a la verdad, simplemente porque en algún aspecto diferimos un poco. Necesitamos el Espíritu de Cristo para que nos conlleve a toda verdad, y de poner nuestras actitudes de orgullo, de vanidad, de prepotencia, con un lenguaje lastimador y tratando de imponer nuestras posiciones. En el libro de los Hechos, capítulo número 15, aparece un debate interesante alrededor de uno de los temas más espinosos de aquel entonces, de la circuncisión. Los judíos, bueno, era una ofenda de corte mayor llamarle a un judío incircunciso. Cuando el Evangelio pasa a los gentiles, algunos judíos pretendían que todavía los prosélitos, los ganados al Evangelio de Cristo de otras naciones no judías, no hebreos, debían someterse a ese proceso que identifica la nación hebrea y que los hace ser de Israel. Pues ya había, por supuesto, caducado esa práctica, pero todavía, como recién Cristo había ido a su Padre al cielo, aún había muchas
situaciones de los rituales del Antiguo Testamento que no estaban bien definidos. Fue todo un proceso hasta que entendieran todas aquellas cosas que habían caducado en la cruz. Y eso produjo un concilio en Jerusalén y dice un debate no pequeño, Pablo y Bernabé, con algunos judíos que pretendían hacer judaizar a los gentiles. Pero es interesante como el debate termina en una búsqueda de la dirección de Dios. Se humillan estos hombres, no pretendían presentar sus ideas como de ellos mismos, sino que buscando iluminación y dirección del Señor. Entonces Dios les ilumina y llegan a un consenso, y así las cosas, pues quedó esto establecido como una enseñanza para todos los creyentes hasta nuestros días. Esto ocurrió, sin embargo, porque ellos se sometieron a la dirección del Espíritu de Dios. El problema entonces no es no es que investiguemos, eso no está mal. El problema no es que vayamos a lo profundo, tratemos de entender una enseñanza particular de las profecías o una doctrina en lo particular. Es la actitud carente del Espíritu de Dios lo que provoca el problema. Quiero enfatizar eso. No estamos diciendo aquí, ni queremos que nadie entienda o interprete que estamos diciendo que no se investigue y que hay cosas que que son poco importantes y que no hay que buscar en la Biblia, en el Espíritu de profecía. Todo eso es válido porque la luz es progresiva. Aquí lo que estamos enfatizando y queremos reseñar de manera clara es la actitud de personas no convertidas, no con el Espíritu de Cristo, que pretenden entonces ser la voz final, hermanos. Si nosotros no nos humillamos ante el Señor, aunque tal vez seamos personas bien intencionadas, aunque tal vez podamos tener un cúmulo de conocimiento, por lo menos a la vista de los hombres, si nosotros no tenemos el espíritu de humildad, no nos está conduciendo el espíritu de verdad para arribar a todo el conocimiento pleno de la revelación divina. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que se necesita chocar contra las rocas, se necesita tener el poder de la oración y el ayuno, porque hay género que no puede vencerse si no es así. Hay conclusiones espirituales a las cuales no se puede arribar a menos que nosotros nos aboquemos a la búsqueda de Dios, activando nuestra vida devocional con ayuno, estudio profundo de la palabra y los testimonios y mucha oración, reconociendo nuestra humildad, nuestras limitantes, nuestras incapacidades y dejando que Dios rija y no pretendiendo ser maestro del pueblo cuando tal vez yo deba ser enseñado. Y pretendemos nosotros que tenemos una luz y de aquí no me saca nadie, yo no voy a dar mi brazo a torcer y ese es así, lo tengo que imponer y hay de aquel que no lo piense como yo y ahí entonces es que viene el debate. Porque la otra persona que tal vez entonces no está santificada, de igual manera dice, bueno, pues él a mí no me va a ganar, yo voy aquí a presentar mis posiciones porque yo tengo 3 citas también, poderosísimas. Hermanos, miren, hablando de citas, prácticamente usted puede usar el Ellen White para defender cualquier posición. Dependiendo de cómo lo miren, el contexto que lo esté poniendo, la fecha, el lugar, cuando la sierva lo dijo, en un contexto que en ese momento aplicaba para ciertas cosas, y usted puede desde 1844 hasta 1915 agarrar cualquier cita y defender muchísimas posiciones que aparecen, inclusive hasta que se contradicen unas con otras, pareciera. Obviamente el Espíritu del Señor y los profetas no se contradicen. Estamos hablando de la interpretación que le damos nosotros que provoca esa contradicción. El Señor, por lo tanto, nos manda a estar unidos. El mundo entero se está uniendo, hermanos, alrededor del error y están siendo atados en manojos para ser quemados, dice la revelación. Y mientras todo esto ocurre, nosotros en lugar de unificarnos como pueblo, estamos siguiendo también el mismo patrón de Babilonia de estar en confusión. Ellos se están uniendo, sin embargo el pueblo de Dios nos estamos desuniendo. La palabra nos aconseja en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos
y por todos y en todos. Conocer la Biblia completa sin el Espíritu del Señor es igual a latas haciendo mucho ruido. Eso es lo que yo leo en primera a los Corintios 3. Conocimiento sin la dotación del Espíritu. ¿No dice acaso si yo conociese toda la profecía y todos los misterios y no tengo el amor de Cristo en mí, si no hay amor para motivarme a eso, a un amor que me lleve a la humildad y a entender que todo conocimiento supremo proviene del Padre de las luces? Y yo soy un pobre mortal, hermano. Yo soy un pobre mortal que tiene unas décadas de vida, 40, 30, 50, 60, 70. Y el Señor, eterno por todos los siglos y los siglos y los siglos. ¿Cómo pretendemos llegar a conocer los misterios de la ciencia de Dios cuando hay áreas y aspectos que dice que ni siquiera toda la eternidad bastará para entender la profundidad de los misterios de Dios? Y yo con 30, 40, 50 años ya pretendo conocer todos los misterios y explicarlo a mi manera y rebatir a cualquiera que se presente con una idea contraria. No, hermanos, eso no es humildad, eso no es sencillez. Eso es una arrogancia no santificada, obviamente, que no puede llevarnos a nada que no sea una confrontación, a lastimar al otro. Es un testimonio pésimo para el Evangelio, es una manifestación de que Cristo no mora en mí, dividir al hermano con el hermano. Así es que si tengo todo el conocimiento, pero no lo aplico de manera correcta, siendo guiado por el Señor, y si Cristo no está habitando en mí, entonces yo soy una lata que hace mucho ruido, por decirlo con un lenguaje más coloquial, más actualizado. La Biblia lo que dice es metal que resuena, una lata que hace mucha bulla, una lata que hace mucho ruido. Ustedes han leído el texto, ¿verdad?, de Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tengan cuidado que también no se consuma mutuamente. O sea, si nosotros continuamos con una actitud de poca humildad en la posición de algunas creencias y criterios, lo que estamos haciendo a la vista del mundo es devorarnos, mordernos, y dice el Pablo, cuídense que también se van a consumir unos a otros. Uno de los dos se va a tragar al otro. Así es que a eso no es que el Señor nos ha llamado. A eso no es que el Señor nos ha llamado. Y cuidado, no sea que al seguir las señales de los tiempos, el estudio de las profecías que apasionan tanto, ¿verdad?, y nos absorben tanto, no dediquemos suficiente tiempo para la vida devocional, para orar, hermanos, para ayunar, para crecer en santidad. Estos tiempos en los que estamos mirando el cumplimiento de la profecía, todo el mundo aquí sabe que en cualquier momento va a estallar una gran crisis, la crisis de los siglos. Y ya con los poderes unidos en ecumenismo, ese ecumenismo suena muy hermoso porque habla de unidad, ¿no? Habla de alianzas, habla de dejar las diferencias, los ataques, no hacer proselitismo para no atacar a los demás. Ante la sociedad que está resquebrajada, eso tiene un olor muy grato, una fragancia muy exquisita, pero ante ello nosotros debemos tener una respuesta de que nosotros confiamos en el Señor y por lo tanto, para que el mundo crea en el Señor, nuestra unidad está basada en la verdad, no simplemente una unidad porque sí o porque queremos algunos logros humanos o un milenio de paz. Nosotros nos unimos porque el amor de Cristo nos constriñe a vivir como miembros del cuerpo de Cristo. Así es que en todo esto que estamos mirando, cuidémonos mucho de que no nos absorban tanto las señales de los tiempos al punto de que descuidemos la vida devocional. Yo quiero poner, por ejemplo, debe haber un momento, yo lo digo lo he dicho varias veces por esta misma cadena, por este mismo medio. Debe llegar un momento en mi vida, hermano, que yo suelte por un día o por una buena parte del día el celular y me tire de rodillas a hablar con mi Señor a solas. Tenemos que leer la Biblia física y dejar los chats, y a veces a mí se me juntan 5,000 mensajes de WhatsApp. Yo no puedo estar todo el día respondiendo WhatsApp y mirando WhatsApp porque yo necesito profundizar en el conocimiento bíblico. Yo necesito ver que Dios me hable y trancarme en la habitación
solito con el Señor, ni siquiera con la presencia de la esposa, sino solo con el Señor para que Dios me hable y vaciar mi alma al Señor y pedir fortaleza y dirección e iluminación e ir profundo en la búsqueda de manera ansiosa de que Dios me dé su revelación y me dirija y me diga cuáles son los caminos en los cuales debo andar y pedir fortaleza para confrontarme con la gente y para salir a hacer la obra misionera y para hacer los múltiples viajes. Necesito una dependencia porque si no voy a ser derrotado, hermano. Necesito eso y estar en paz y en unidad con los hermanos y tener un carácter que soporte la gente que me adversa y entender que va a llegar un momento en que me van a criticar y van a malentender las exposiciones que hago con la palabra, aunque sean de manera muy expedita, muy clara. Alguien por allí dirá que quise decir otra cosa. Alguien por allí que querrá buscar el punto negativo, el error supuesto o real, porque somos humanos y falibles y a veces en el fragor y en el calor de una exposición quizás se distorsionan algunas cosas o se malentiende algo cuando quizás la intención no fue esa. Y algunos ya esbozan eso y levantan la bandera de combate y quieren desanimarte y abatir los espíritus que el Señor ha levantado para proclamar el mensaje con valentía, y vienen fuerzas, hermanos, bien internas de los adventistas, de los creyentes, de los verdad presentes, de los que están en el campo, y son los que ametrallan. Dice, Señor, ¿y de quién me recuesto? Y el Señor dice, confía, hijo mío, que yo estoy de tu lado. Es el momento para entender que debes depender completamente del Señor, porque aún los de la casa pueden ser tus propios enemigos. Miren esta cita qué hermosa que encontré de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 77. Dice, la unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. ¿Qué hace Satanás, hermanos? Crear amargura, disensión, enemistades, nos pone a pelear, nos confronta usando tú la Biblia y yo también, y salimos enemigos. Tú con la Biblia en la mano, yo con la Biblia en la mano, e increíblemente discutiendo una verdad bíblica salimos enemigos, y te borro de mi WhatsApp y te quito de mi contacto, discutiendo una verdad bíblica, y los dos decimos que vamos para el cielo. ¿Cómo es eso? Una de las últimas citas, ya para terminar la exposición, vi que el residuo no estaba preparado. Este es de Primeros Escritos, ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha leído aquí? Y esta cita ha sido citada, ha sido mencionada por otros oradores. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. No estamos preparados, hermanos, por eso que nos discutimos por temas bíblicos. Sigo leyendo. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad, preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Por eso el tema de esta noche es, todos se han unido, y nosotros, aquí dice que no estamos listos, que estamos desunidos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que componen el residuo se esparcían en pruebas menudas. Dijo el ángel, os rodean legiones de malos ángeles y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apretaros en sus lazos. Permitid que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros. Nos entretenemos con otras cosas, hermanos, con otras enseñanzas, y vosotros os espaciáis en pruebas pequeñas y entráis en detalles minuciosos
en dificultades insignificantes para explicar estas a satisfacción de este o de aquel. Para quedar bien con el auditorio, digo yo, añadiendo, para quedar bien en la cadena, para demostrar que yo soy el que sé, entonces traigo mis argumentos para que se demuestre entonces quién soy yo. Dice, la conversación a veces ha durado horas entre las partes afectadas y no solo han malgastado su tiempo, sino que han retenido, ¿dónde estamos acá? Dice, sino, y vosotros existen pruebas pequeñas para explicar esta, y han retenido a los siervos de Dios para que las escucharan. O sea, hemos estado en una larga perorata ahí, por largo tiempo discutiendo, y todo el mundo tiene que ser testigo de esta polémica, cuando el corazón de ambas partes no estaba subyugado por la gracia. Así que el problema aquí no es el debate, hermanos, es que no estamos convertidos. Por eso el Señor dijo, no le voy a decir más cosas porque ustedes no las pueden soportar. Más adelante se las digo. Hay verdades que quizás los hermanos ahora no están en capacidad de asimilar porque no son espirituales. Dice que se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado a la justificación propia. Vi que Dios no quiere inclinarse y escuchar largas justificaciones, ni quiere que lo hagan sus siervos y que se pierda así un tiempo precioso que debiera dedicarse a enseñar a los transgresores el error de sus caminos y arrancar alma del fuego. Primeros Escritos, página 119. He visto hermanos comentando a esta cita en WhatsApp que a veces hay 2 y 3 horas discutiendo un punto. ¿Y saben qué? Después termina uno de los hermanos saliéndose del chat diciéndole palabras hirientes al otro, pero muy hirientes, que no puedo pronunciarlas por aquí. Y de pronto hasta vulgaridades se dicen, y tú eres un necio, tal cual, y todo comenzó simplemente analizando tal vez una cita o un concepto. En lo que tiene que ver con estas discusiones, dice, vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. Hermano, lo que está pasando en el mundo, los acontecimientos y eventos que están ocurriendo y que por esta cadena se dicen casi todas las noches, y hay temas profundísimos de lo que está ocurriendo, de las señales, de los acuerdos, a la altura que está el último acto del drama con esta ley dominical, la necesidad del pueblo de abandonar el pecado, de tener victoria sobre el pecado, de transformar nuestros caracteres, la cercanía del cierre de la gracia, el sellamiento en proceso, ya casi en cualquier momento termina esto y explosiona en el mundo entero la crisis final, que no vamos a tener estos recursos de cadena, donde el dinero no va a valer nada, va a colapsar la economía mundial. ¿Cómo nosotros podemos todavía, justo al borde de la crisis de los siglos, estarnos peleando unos con otros y estar debatiendo el tema de una profundidad tal que quizás la eternidad nos las va a revelar? Hermanos, y lo que tiene que ver con este punto, vuelvo a mencionar lo que antes lo dije, de la naturaleza del Espíritu Santo y de la Trinidad, y que si eres unitario y que si tú trinitario. Mire, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Yo les digo que eso fue una cita, o es una cita y que no es un concepto mío. Pues sí, hermano, es una cita, no es un concepto mío. Les voy a leer ahora la cita completa y al final les digo la fuente. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad. Eso es lo que dice y yo lo creo así. El cual procede del Padre, Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que su obra es la de guiar a los hombres a toda verdad. Él no hablará por sí mismo. Continúa la cita, que es Hechos de los Apóstoles de Elena White, página 42, la naturaleza
del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darle interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Hechos de los Apóstoles, página 42. Y todavía con esta cita hay algunos que dicen, no, pero eso no quiere decir que no digamos lo que dice que la naturaleza, pero sí hay que saber. Hermanos, llévese lo que dice la cita y no quiera correr más rápido que el profeta. Elena White dijo, es un misterio, déjelo así. El Señor en su palabra no ha revelado todo en este sentido, déjelo así. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Hechos de los Apóstoles, página 42. Si todavía después de esto alguien quiere mañana debatir y traer un tema que sí, que hay que bajarse por 3 horas y abrir las líneas para que todos se arme un pandemonio allí, cada uno, y terminan insultándose, entonces, hermano, usted lo hará, pero yo voy a retirarme a hacer otra cosa que sea provechoso, porque dice, ese tipo de discusiones no beneficia a la Iglesia porque son misterios demasiado profundos, que tienen que ver con la naturaleza misma de la esencia de la divinidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Y el Espíritu Santo, su representante, al cual estamos esperando en manifestación gloriosa, como en lluvia tardía en Pentecostés. Es lo que debe lo que debe simplemente contar a entender de la sierva del Señor. Eso es lo que debe contar. Y que ese Espíritu me lleva a toda verdad, capacitándome para tener victoria sobre el pecado y conduciéndome a Cristo al lugar santísimo, donde Jesús, el Hijo de Dios, intercede por mí, presentando al Padre su sacrificio para los fines de que yo sea reconocido como justo ante el Señor. Así es que, miren, para finalizar la última cita de testimonio para los ministros, página 475, el enemigo de las almas dice, si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas, y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Esto dice Satanás. Y miren cómo Él quiere engañar a la Iglesia. Debemos producir distracción y causar división. Repito, estrategia del enemigo para el remanente. Testimonio para los ministros 475. Óigalo bien. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus almas e inducirlos a criticar, juzgar y acusarse y condenarse mutuamente, albergar egoísmo y enemistad. Por estos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a sus remanentes, que entendamos, hermanos, a levantar los hitos ya conocidos, el mensaje de los 3 ángeles, Jesús en el lugar santísimo, el santuario de Dios en el cielo, la santa ley de Dios, incluyendo el santo sábado, la no inmortalidad del alma. No recuerdo nada más que pueda ser considerado como los hitos. Dios el Padre, nuestro amado Señor Cristo Jesús, representado por el Espíritu de Cristo y viviendo una vida en santidad. Más de ahí, déjele los misterios a el Señor, que los secretos pertenecen a Jehová. Tengo lo suficiente para vivir una vida sin pecado. Tengo lo suficiente para saber a quién estoy alabando, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Tengo lo suficiente para vivir una vida alejada de contaminación. Tengo las herramientas suficientes para entender todos los pasajes bíblicos que conciernen a mi crecimiento espiritual y para experimentar reavivamiento y reforma. Tengo lo suficiente revelado como para que Cristo sea formado en mí, viviendo una vida en santidad y preparándome para ser un habitante de las naciones eternas.
y tengo todo el conocimiento para ayudar a los pecadores a que vengan a Cristo, para que se alejen del mal, siendo instrumento en las manos del Señor, para que el Señor, utilizándome, pueda también traer almas a los pies del Salvador en esta etapa última y crucial de la historia humana. Más allá de eso, hermanos, es entrar en terreno fangoso, es entrar en aguas muy profundas, donde yo no voy a poder salir porque me voy a sumergir en los misterios profundísimos de una mentalidad que excede en mucho a mi capacidad humana, contaminada por el pecado, heredado y cultivado, y sencillamente debo dejar esos misterios al Señor. Pero lo más importante es que nosotros, aunque con el derecho legítimo de profundizar en la revelación divina, lo cual es bueno y válido, insisto, debemos tener siempre que lo hagamos el Espíritu de Cristo, y tenemos que presentar argumentos que tal vez difieren con el hermano. Eso no es problema. Yo no pienso igual a mis hermanos en muchísimas cosas, hermanos, en muchísimas cositas menores. Y eso no es malo. Ahora, el espíritu que me motiva para la investigación debe ser el Espíritu de Cristo, con suficiente humildad para reconocer, hermano, mira, no lo había visto como tú lo miras, qué bueno, mira, este concepto tal vez enriquece lo que yo creía y debo hacer tal vez alguna variable, porque no había visto tanta luz y tú concatenas este versículo con esta cita, qué bueno. Un espíritu así, hermano, uno puede pasar el día entero investigando y tal vez hasta dividiendo con el hermano, diferimos, pero cuando no hay el Espíritu de Cristo, entonces no estamos listos para investigar y para debatir, y esto indica entonces que no hemos nacido de nuevo, y ahí hay peligro, porque ahí la obra de Dios pues es afectada. Dios nos guarde y nos permita saber en la época crucial en la que estemos, en lo que estamos viviendo, y que el Señor ilumine nuestras vidas y nuestras mentes, para que no difamemos con nuestras actitudes el buen nombre y la causa del Señor, y no pasemos por la ridiculez por la que pasaron los discípulos. Todos están unidos, y tú y yo estamos unidos, todos los poderes del mal están unidos, y el remanente está unido. Hermanos, les invito a que estemos en el aposento alto, les invito a que pasemos como los 120, un momento con el Señor, para recibir el Espíritu de Cristo. Amante Padre y Dios bueno, gracias le damos por la enseñanza de sus palabras. Muchísimas gracias porque su pueblo espera el Pentecostés, el derramamiento del refrigerio del Señor manifestado en lluvia tardía en toda su plenitud. El mundo entero religioso se está uniendo y se ha unido. Señor, falta que el pueblo se una en la verdad de Cristo, se una para completar la misión a la cual hemos sido llamados. Se une el pueblo de Dios para que entremos por fe al lugar santísimo. Es el momento de la unidad de Jesús, de deponer nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestras arrogancias, nuestros conceptos preconcebidos. Es el momento, Señor, de humillarnos en el polvo y permitir que solamente Cristo pueda resurgir como nuestra verdadera esperanza de gloria. Humíllanos, Señor, y haznos entender que solamente en ti radica la verdad y la verdad completa. Y como seguidores tuyos, ayúdanos a encontrar esa verdad, ayúdanos a unificarnos y que venga el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, para que pronto, Señor, cualquier concepto que no esté bien definido, con el poder de lo alto podamos limar asperezas y tú nos hagas entender. Y en el cielo entonces, con mayor claridad y con cuerpos glorificados, por los siglos de los siglos y por la eternidad, seguiremos aprendiendo los insondables misterios del grande amor que nos ha tenido, el misterio de la encarnación, el misterio, Señor, de nuestras vidas totalmente distorsionadas, que han sido traídas a ser medidas nuestra vida futura con la vida de Dios. Son misterios que nos tocará, Señor, muchos años, muchos siglos y tal vez la eternidad, para entender especialmente ese misterio de amor, de cómo te volviste hombre para morir en mi lugar, asumiendo la postura humana para que nosotros tengamos derecho a la salvación. Que alguna mente haya sido impresionada con el Espíritu. Nos unamos como los apóstoles después de Pentecostés, después del aposento alto, Señor, y recibieron entonces la lluvia temprana en Pentecostés. Que esa sea la experiencia nuestra. Danos una buena noche y denos su divina bendición con el perdón de nuestros pecados
Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Maranatha, Cristo.